Ser Podcast. Buenas noches. Buenas noches. Voy a pedirte un seudónimo para arrancar esta conversación. Flamenco. Flamenco. Vale. Bueno, arrancamos esta entrevista siempre en el mar. Querría preguntarte, ¿qué conversación recuerdas cerca del mar? Muchas. Las mejores. Yo, como llevo mucho tiempo en la meseta, ya son 15 años, y echo mucho de menos el mar, porque soy muy mediterránea, me puedo pasar horas hablando frente al mar. Y además mi idea de vacaciones, de descanso, de oxigenación, de desconexión, siempre pasa por el mar. Por el mar, incluso a veces por la montaña. Pero yo, por ejemplo, todas las mañanas, en verano, en vacaciones, suelo meterme en el mar y puedo estar nadando 45 minutos, una hora. Voy en paralelo a la costa porque si no la gente se espanta cuando me pierden de pista, pero ahí estoy. ¿De niña recuerdas veranos en el mar o en otro lugar? Recuerdo veranos en el mar, también en la montaña, pero recuerdo a mi padre cogiendo tallarinas en la playa, que en esa época había entre la arena, no sé qué ha pasado, imagino que las hemos esquilmado todas y no quedan. Y siempre pues la imagen es esa, ¿no? De un cubo de playa cogiendo tallarinas y luego pues comiendo el aperitivo después de hervirlas en casa, ¿no? Era un apartamento de playa de un edificio de estos así altos, 5ª planta sin ascensor, y vivíamos, nosotros somos muchos hermanos, pues ahí todos un poco en una comuna. 7 hermanos erais 7 de pequeños, hermanos. ¿no? Vale, mira, voy a poner una música. Igual sonaba en tu casa. Entonces, al escucharla, si tú identificas como algo que sonara en tu casa, dibújame esa escena, con los hermanos, con tus padres, Paco Montserrat, o sea, un poco, alguien pone esta canción, cierra los ojos y dibújame qué pasaría en esa casa. Yes, I'm being followed by a moon shadow. Moon shadow, moon shadow. Esta es la banda sonora de mi infancia, efectivamente. Mucho Cat Stevens, Bob Dylan, Pink Floyd, algún cantautor catalán también, Serrat, Llach, Sisa, pero básicamente mucho, bueno, pues Cat Stevens. Yo creo que si me tienes que elegir y decir, tienes que escoger a alguien en particular, sería Cat Stevens, claramente. If my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, I won't have to cry. Tú eras la pequeña, entonces si está sonando esta canción, no sé, dibújame algo. Mi hermano no sé quién estaba haciendo esto, mi otra hermana haciendo esto otro, mi madre. Recuerdo a mis hermanos, tenían como un garaje cerca de casa y bueno, pues era un garaje que estaba destinado a ser parking, ¿no? Aparcamiento de coches, pero lo acabaron convirtiendo en una especie como de discoteca psicodélica con luces de colores y muchas telas importadas de India, ¿no? Porque mi hermano mayor se dedicaba a la exportación de alfombras y a la importación también, y bueno, pues estaba constantemente viajando por Afganistán, por Pakistán, por India, estuvo viviendo bastante tiempo en Cachemira, en una casa flotante, 5 años, y eso generó en mi familia como mucho interés siempre por la India, con lo cual era el país en el que todos nos acabamos iniciando, ¿no? El primer viaje que hacíamos cuando cumplíamos 17, 18 años, siempre a la India, el viaje de bodas a la India, y bueno, pues fueron años pues muy hippies, ¿no? Y yo crecí en ese ambiente. Además, claro, en ese momento yo era muy pequeña, pero la música que yo escuchaba era esa, no era música propia de mi generación, la generación, bueno, pues siempre que me precedía, ¿no? En los años 60 y pico. I asked the faithful light, oh, did it take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Cuéntame qué te pasaba con la patata frita que nunca llegabas a... Este es un trauma del que se ríen mis hermanos. comer. Todo fuera eso, ¿verdad? Los traumas de infancia.
Pues en mi casa eran muy jerárquicos y al ser yo la pequeña, pues siempre me tocaba la punta de la mesa. Entonces, bueno, lo habitual era que hubiese ensalada y patatas fritas, ¿no? Para acompañar la carne. Y yo siempre me quejaba que la bandeja de patatas, cuando llegaba a la punta, pues prácticamente estaba vacía, ¿no? Y que había días que ni siquiera me llegaban las patatas. Entonces ya era un poco el cachondeo de ver si me llegaban las patatas o no me llegaban, ¿no? Mi reinado duró muy poco porque yo soy la pequeña de 7 hermanos y luego la mayor de 14 sobrinos, pero es que la sobrina mayor se lleva 9 meses conmigo, con lo cual yo ya recuerdo que inmediatamente llegó la siguiente generación y digamos que, ya te digo, o sea, realmente se me contempló poco, ¿no? Porque fueron 9 meses digamos, de monopolio de las atenciones de mis hermanos, pero evidentemente fui rápidamente defenestrada y destronada, ¿no? ¿Cuánto te llevabas con tu hermana o te llevas con la que era la mayor, entre Con la mi mayor y la hermana mayor, pequeña? pues mira, ahora tendría mi hermana mayor 75 años, calculo, 75, 76 años, es mucha distancia. Realmente a mí no me esperaban, o sea, fueron 6 relativamente seguidos y luego pues cuando mi madre ya se relajó empezó a pensar, esto ya es la menopausia, esto es un aborto, había tenido unos cuantos abortos la pobre ya en los últimos años y bueno, pues no le dio mucha importancia hasta que llegó al 5.º mes y dijo, esto sigue, yo tenía, parece, ganas de vivir y ahí, esto es una y ahí niña. aparecí y esto es una niña, sí, pero vamos, ya sabes que casi de casualidad. ¿Qué te dice el olor a eucalipto? Me recuerda también a la infancia, a la casa familiar, porque teníamos un árbol muy grande y siempre que nos constipábamos, en una familia tan numerosa, pues siempre teníamos alguna cosa. Nos hacían muchas infusiones de eucalipto, ¿no? Y luego el Vis Vaporub, ¿te acuerdas del Vis Vaporub? Sí, que nos lo ponían siempre a la mínima, ¿no? Empezabas a toser y ya estabas con la habitación llena de ese aroma, ¿no? ¿No pensaste nunca dedicarte al mundo de las bodegas? No, la verdad es que nunca tuve especial interés y eso que en mi casa, bueno, pues el tema del cava se le daba como mucha importancia y además el ritual ese de que a todos los que nacíamos nos daban una cucharita de cava. Imagínate lo que sería ahora esto, hacerle un bebé, ¿no? Darle una cucharita de cava solo nacer. Pero sí, mi padre nos lo hacía y bueno, pues lo llevábamos muy a gala y las fiestas familiares siempre pasaban por ir a las cavas y celebrarlo en familia. Pero no se te pasó por la cabeza dedicarte al y me gusta, negocio. Y me gusta el vino, me gusta el cava y digamos que tengo interés y la enología siempre me ha interesado, pero bueno, no sé, pero como, digamos, como consumidora sí que me gusta degustar y preguntar, pero nunca me ha llevado al mundo por ahí. ¿Cómo era tu padre? ¿Qué le definiría? Mi padre era muy pasional, muy vehemente, a veces muy sanguíneo, pero a la vez muy cariñoso, muy entregado. Sus broncas siempre duraban muy poco, eran tempestades muy rápidas, ¿no? Con una familia con hijos hippies, ¿qué tal eran las discusiones políticas? Se enfadaba mucho, pero hacía muy poco sociales? caso, porque es verdad que se quejaba, ¿no? Es que nadie me saluda, llego a casa y tengo que quejarme para que vengan y se acerquen y me den un beso y me digan algo y tal. Bueno, era un ambiente un poco paso, tal pobre. La verdad es que yo creo que no estaba preparado para ese ambiente, pero bien. Fíjate, yo de mi padre a veces me reconozco en él porque tenía mucha energía. O sea, era una persona que nunca se cansaba, ¿no? Y yo lo recuerdo hasta el último día, pues haciendo siempre apaños en casa, subiéndose a los sitios más complicados, se caía de las escaleras, se caía de la ventana porque estaba intentando arreglar una ventana, ¿no? Y bueno, pues siempre era como una cosa como muy de riesgo, la suya era una actividad muy, muy de riesgo, pero porque él yo creo que no sentía los años, ¿no? Una de las últimas imágenes que tengo con él nos fuimos a buscar setas a la montaña. Y entonces a mí todo el rato me llamaba, he encontrado un íscalo, mira, fíjate lo que he encontrado y tal, ¿no? Y entonces yo, que iba un poco a mi bola y tal, con mi cesto buscando, de repente el pobre me llamaba mucho y pensaba, qué pesado, está todo el rato aquí, que es el níscalo. Y de repente me acerco y dice, creo que me he roto la pierna, el fémur, porque él se conocía mucho, pero no le des mucha importancia, tú sigue buscando, llena el cesto y luego ya me vienes a recoger. El pobre estaba hecho polvo. ¿Y se había roto el fémur? Se había roto el fémur, sí. Bueno, con mucha dificultad lo pudimos subir y luego me lo llevé al hospital, y llegó fatal. Pero tenía esa capacidad, digamos, de resistencia, de decir, no, tú sigue, no te quiero yo tampoco, ¿sabes? Frenar en tu día de caza, como decimos en Cataluña, de caza de setas, ¿sabes? Claro, y dices, me siento un poco identificada.
con él? Porque Sí, eres igual, yo, tienes porque esa yo a energía veces también. no conozco mis propios límites. O sea, a mí me ha pasado a veces, ¿no? Y soy como muy bruta, ¿no? Incluso a veces, no sé, cuando me he puesto a correr o he hecho deporte o me pongo a trabajar y no me doy cuenta, ¿no? Me van pasando las horas y de repente alguien te tiene que decir, oye, pero frena ya, ¿no? Porque es como que no te escuchas mucho, ¿no? Y esa energía, por las cosas que te apasionan, yo la tengo, ¿no? Y además veo que mis hermanos también. O sea, que es como una cosa curiosa porque la llevamos bastante, digamos, marcada a fuego, ¿no? En la genética familiar, ¿no? Mi madre era todo lo contrario. Mi madre tenía energía, pero era una persona mucho más tranquila, más pausada, más, digamos, observadora. Y me imagino que he salido, bueno, pues un poco mezclada en ese sentido. Tienes 3 hijos, ¿no? Yo ahora digo que tengo 4, porque realmente tengo 2 hijos biológicos, tengo una niña adoptada y luego tengo un niño prohijado de Ghana. De Ghana. Una de tus hijas dijo un día de ti, mi madre sería capaz de frenar el viento. ¿Tú Sí. qué dirías de tu madre? Sí, eso era muy bonito cuando Sí, mi hija decía esas cosas sí. antes de la adolescencia. Sabes que esa es una etapa que dura poco, ¿eh? Que hay que conservarla con mucho cariño porque sabes que luego se acaba. Pues yo diría maravillas de mi madre. Yo estaba absolutamente prendada de mi madre. Y siempre he pensado qué suerte tan inmensa he tenido con una madre así, porque no sé, verte en ese espejo y admirar tanto a tu madre y desear parecerte mínimamente, ¿no? Y que te tomes como un piropo que te digan, pues sí, pues a mí me recuerdas a tu madre, ¿no? Eso es lo mejor que me puede pasar. No sé, mi madre era maravillosa. Era una persona con una inteligencia exquisita, con una tolerancia impresionante, que tuvo que lidiar con situaciones muy complicadas en su vida. Digamos que, bueno, pues fue una superviviente nata, como todos los de su generación. Tuvo que vivir una guerra, una posguerra, un exilio. Luego tuvo muchos problemas con sus hermanos a raíz de la muerte de su padre. Y hubo allí pues un litigio familiar que acabó ganando, pero que fue muy doloroso. Y a pesar de todo siempre estuvo ahí, siempre tuvo una sonrisa, siempre tuvo que superar su propia educación, que fue una educación como muy contenida, muy austera en los afectos, ¿no? Eso era muy propio de esa época y yo creo que de esa España y esa Cataluña, ¿no? Es verdad que te enviaba emoticonos y mensajes al WhatsApp cuando Sí. estabas haciendo el programa y yo Sí. te veía por la mañana. Mi fan era mi padre, porque mi padre siempre, digamos que mi padre todo lo tenía que contar. O sea, como buen contable, porque él venía del mundo de la empresa, pues siempre todo lo tenía que medir. Y las cosas que no medía como que le despistaba, ¿no? Entonces siempre era ¿qué tal el share? ¿Cómo ha ido? No sé qué. Si estaba en la radio, pues a lo mejor te preguntaba, bueno, ¿y hoy qué ha pasado? Y tal, y cuenta, oye, el EGM y tal. Entonces, y a mí me ponía un poco nerviosa que siempre estuviera pendiente de las cifras, ¿no? De los datos. Pero en cambio bueno, y él no se perdía nada, porque además tenía mucho insomnio el pobre. Entonces yo recuerdo una época que trabajaba a tus horas y entonces veías que él te había escuchado en el boletín de la 1 de la madrugada, que yo creo que el pobre era de los pocos que estaba ya aguantando en casa para escuchar a saber su hija. qué había dicho yo en el boletín de la 1, imagínate. Y luego, claro, perdí mi gran fan, pero mi madre sí que, bueno, pues por las mañanas me veía y tal. Ella tenía, en fin, su propia agenda y era una persona muy inquieta, que viajaba mucho, que viajó además hasta prácticamente el último momento, hasta que tuvo varios ictus seguidos, pero antes del primer ictus, que es un poco la que le dejó en una silla de ruedas y la inmovilizó, había estado viajando por la India y se había estado moviendo por todo el mundo, ¿no? Ella presidía una organización internacional y que ayudaba a la mujer y entonces, bueno, pues constantemente se tenía que ir de viaje. ¿Presidía una organización? Sí, era una organización católica que ayudaba a las mujeres, bueno, pues con todo tipo de dificultades en esa época, sobre todo eran mujeres que las echaban de casa porque se habían quedado embarazadas, porque habían tenido una relación con alguien que la familia no aceptaba. Lo de los embarazos era bastante habitual, ¿no? Y mi madre estaba muy vinculada, pero ella cuidaba y mimaba mucho, sobre todo Latinoamérica. O sea, no paraba. No paraba. Yo siempre la recuerdo viajando. Y además mi padre en los últimos años, cuando él ya estaba medio jubilado, decía, es que me encanta ser el marido consorte, ¿no? Entonces le acompañaba siempre a todos los viajes y bueno, pues ahí siempre pues hacían mucha compañía. La verdad es que se quisieron mucho. Eran un poco esa pareja. A mí me sigue emocionando mucho la canción de Serrat de Els vells amants, ¿no? De los viejos amantes, porque eran esa pareja que en Sant Jordi se regalaban la rosa y se daban la mano. Y mi padre se la quedaba mirando y decía, es que es tan guapa, es que cómo no voy a estar enamoradísimo de tu madre, ¿no? Y yo pensaba, por Dios, después de 50 años, qué maravilla, ¿no? Ellos
perdieron 2 hijos. Perdieron... ¿Ellos lo vieron, la pérdida de tus 2 hermanos? No, realmente ellos vieron la pérdida de mi hermano, del segundo, porque mi hermana mayor murió después de la muerte de mi madre. Hay un capítulo que seguro que te va a sacar una sonrisa, que es cuando te vas a Estados Unidos, vienes de una familia numerosa, de vivir con 7 hermanos, y te vas a Estados Unidos a casa de un matrimonio sin hijos. Sí. Y entonces... Sí, fue un shock. ¿Tú cómo lo recuerdas eso? ¿Recuerdas una casa vacía? ¿Recuerdas una casa en la que te sentiste acogida? ¿Llegaste a pensar... ¿Esto es ser hija única? ¿O cómo fue eso? Fue bueno, eras adolescente, rara. ¿no? De entrada llegué y fui alguien importante, ¿no? Porque cuando perteneces a una familia numerosa, pues eres una más, ¿no? Que esa también es una buena lección vital. Y de repente llegas a Estados Unidos y te están esperando con una pancarta, ¿no? Que ponía "Bienvenido, Susana". Entonces, a partir de ahí, bueno, pues multitud, porque había traído a todos los amigos, bueno, ellos tenían un grupo que se juntaban siempre para ver partidos de fútbol americano y creo que estaban todos, ¿no? 30 ahí en el aeropuerto esperándome, ¿no? Y era una pareja que no habían tenido hijos, pero sí que él tenía hijos propios y entonces, bueno, pues incluso estaban los hijos, los nietos de él, ¿no? Y con ellos tuve relación, pero sí, en la casa yo estaba sola. Me dieron a elegir entre dormir cerca de ellos o abajo en lo que era el sótano, el basement americano. Y entonces yo dije, no, el sótano para mí, porque no, una planta entera, ¿no? Claro, yo estaba en Colorado nevaba mucho y luego pues se te llenaba de nieve. Claro, se te llenaba de nieve la ventanita esa que tenías y apenas veías la luz, pero vamos, yo estaba encantada porque tenía como una especie como de bar con mi tele y bueno, el bar no lo utilizaba, también debo decirlo, que eso es como son de estrictos los americanos, yo tenía 16 años y no se me ocurría, pero bueno, tenía un bar con la típica máquina de estas, ¿sabes? Que puedes elegir música y tal, ¿no? El jukebox y entonces pues yo ponía mis canciones. Y, qué bueno. Sí. Bienvenido, Susana. Sí. Tu voz es inconfundible. Muchos oyentes deben llevar el rato que llevamos de entrevista, casi 20 minutos, pensando, tiene que ser Susana Griso. Tiene que ser ella. Lo que yo no esperaba es que te pusieras flamenco de seudónimo. No sé por qué pensaba en Rata Sabia, que ese seudónimo que te ha acompañado mucho tiempo. Es verdad, así me llamaba muchas veces mi madre, ¿no? Eres una rata sabia, ¿no? Y, sí, que en catalán suena como muy dulce, en castellano suena menos, pero sí, me lo decía mucho. Pues mira, te cuento por qué, ¿no? Sí, porque es flamenco. Que yo durante muchos años me enganché al ala oeste de la Casa Blanca y la veía todas las noches. Ya entonces presentaba Espejo y había un personaje, te acordarás, que era la jefa de gabinete, que era la primera que llegaba a la Casa Blanca, que era la que se leía además toda la prensa sabía todo, sí. Y tal. Y hacía mis mismos horarios y entonces como los servicios de seguridad tenían que utilizar un nombre en clave, cuando ella se acercaba decían Flamenco is coming, ¿no? Y Flamenco is coming, bueno, pues era esa mujer alta, así un poco desgarbada y tal, que era la jefa de gabinete, que a mí me encantaba, ¿no? Y me ha gustado, he pensado, mira. ¿Cómo son tus horarios, Susana Griso? Pues me levanto entre 4 y 5 de la mañana. Y lo primero que hago es leerme la prensa y pues a partir de las 6 menos 20 así empiezo a bombardear con recortes, capturas digitales, titulares y bueno, pues ahora me ha cambiado un poco la rutina porque con el teletrabajo hay una parte que yo la estoy haciendo en casa. Antes estaba en la tele antes, ¿no? Pero bueno, ya ahora hay una parte buena del teletrabajo y es que me maquillo y me peino mientras hago la reunión y tengo la sensación que aprovecho mucho más el tiempo, porque tú que eres de tele y que has trabajado como yo muchos años en televisión, hay una parte que para las mujeres es un pelín larga, que es la de maquillaje y peluquería, que a mí, dicho con todo el cariño de mis compañeras, que son maravillosas, se me hace ya pesada después de tantos años, ¿no? Yo creo que llevo, no sé, 30 años maquillándome a diario, ¿no? Y es un tiempo que si puedo aprovechar haciendo otras cosas, antes leía mucho, hacía llamadas y tal, pero ahora estoy reunida a esas horas. 30 años haciendo televisión, 15 años con Espejo Público. Sí. De la profesión del periodismo, ¿qué ha superado tus expectativas, Susana Griso?
Pues la resistencia física, porque yo siempre pensé que el horario tan criminal como el mío no lo iba a aguantar mucho tiempo. De hecho, empecé en la radio trabajando muy pronto, porque en Cataluña Radio yo entraba a las 4 de la mañana. Eso fue lo primero que hice. Tu padre, sí, te decía, pero preocupado por tus horarios, sí, diciendo cómo vas a aguantar. Me compró, pobre, un spray de gas pimienta, porque decía, claro, es que tú a vas a una horas. zona que hay bares, hay discotecas, y llegas a las 3 de la madrugada que están todos los borrachuzos y tal. Y bueno, alguna vez sí que me había cruzado con alguno. Nunca utilicé el spray pimienta, pero lo llevaba en el bolso. Y ese horario fue muy duro, porque, claro, entraba a esas horas, trabajaba para el informativo de la mañana, que yo en esa época, bueno, era productora y ni siquiera era auxiliar de producción, y bueno, pues yo estaba estudiando a la vez, con lo cual salía de Cataluña Radio con un hambre que me moría. Recuerdo que pasábamos por un bar y ahí comíamos todo lo que podíamos, y luego ya me iba a la facultad, y me estaba toda la mañana... Y decías, has superado tus expectativas, la resistencia física, aguantar... Sí. horarios intempestivos, y los premios y el reconocimiento y el éxito de audiencia, ¿eso qué significa para ti? Pues los premios siempre me abruman, porque siempre pienso que no los merezco, ¿no? Ayer mismo que me dieron uno, la Asociación de Corresponsales Extranjeros, siempre pienso, ¿pero por qué? ¿Por qué me han elegido a mí? Y de verdad que no es falsa modestia, siempre pienso que todavía no he hecho suficientes méritos, y más cuando te los dan junto a 2 reporteros muertos en Burkina Faso, ¿no? Como son David Beriaín o Roberto Fraile, ¿no? Y bueno, pues siempre a mí te suponen un plus de responsabilidad, ¿no? Porque te obligan a estar a la altura de las expectativas que han creado contigo, ¿no? Te han puesto un listón muy alto. Y el reconocimiento, la audiencia, pues mira, esta es una parte, la verdad es que muy dulce y muy amable, ¿no? También tienes que lidiar en muchos momentos con audiencias más duras y con críticas, y eso, pues te diré que ese reverso de la moneda es casi el que más te enseña, ¿no? Yo ya sí que he aprendido a que tanto el éxito como el fracaso son impostores, y entonces, bueno, pues hay que mantener la mente muy fría ante ambas situaciones, y sí que te diré que yo me pasé una época que no tenía apenas críticas, que posiblemente tampoco me llegaban porque no había redes sociales, y bueno, pues el grado de escrutinio era inferior. Luego pasas otra época en la que ves que de repente España se polariza informativamente, y bueno, pues sin quererlo estás en medio de guerras cruzadas, ¿no? Y hay que asumir, ¿no?, que tú te conviertes en la munición dentro de unas guerras por unos intereses espurios que no tienen mucho que ver con lo que tú hagas o digas, ¿no? Y eso también hay que saberlo sobrellevar. ¿Hay algo que te haya decepcionado mucho? A veces la falta de compañerismo en esta profesión, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos ahora, tú sabes que es muy fácil en las redes descontextualizar tus palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues se cuelga un determinado titular, que además es evidente que lo que busca es una repercusión, digamos, en clics, ¿no? Digamos, en movimiento, y piensas, ¿cómo puede ser que un compañero entre a machete, ¿no?, a criticar una determinada declaración que es evidente que está cortada y que no responde a la declaración que yo he hecho, ¿no? Y que si además te tomas la molestia de leerte el artículo entero, o en fin, no sé, esto ya igual es pedir demasiado, pero me preguntas a mí o ves lo que ha pasado exactamente en ese programa, pues te darías cuenta que está absolutamente descontextualizado, pero lo que busca es eso, es generar polémica, provocar, ¿no? Porque además hay determinadas personas que en momentos, bueno, pues generamos, digamos, ese movimiento porque nos ha tocado estar, ya te digo, en esa trinchera, ¿no? A mí me ha pasado con el Procés clarísimamente, ¿no? Bueno, a veces te decepciona, ¿no? Porque fíjate, yo no soy de disparar rápido, y menos a un compañero. Siempre pensé que me costaría mucho dedicarme al periodismo, a la exposición pública, porque yo soy una persona pudorosa y que además me gusta, digamos, mantener, digamos, preservado mi espacio más íntimo. De hecho, la primera vez que yo hablé con un periodista así importante, de peso, que fue en Colorado justamente haciendo un trabajo, y es cuando decidí estudiar periodismo, lo que me echaba atrás es que me dijo, recuerdo que era un periodista muy conocido del Canal 4 de Colorado, no te dediques a esto si no tienes una piel de rinoceronte. Y yo pensé, por Dios, eso es que la primera premisa ya no la cumplo, ¿no? Pues ya ves dónde hemos terminado. ¿En qué momento de tu vida estás, Susana Griso? Estoy en un momento bastante dulce. En lo personal, indudablemente. Y en lo profesional estoy peleona.
tengo muchas ganas de... Bueno, pues de batallar. Hay muchas cosas que contar, ¿no? Y estoy poco acomodaticia. Estoy con muchas ganas de salir de esa zona de confort que inevitablemente todos siempre buscamos, ¿no? Creo que además estoy obligada a ser crítica con el poder y muy empática con los vulnerables. Nos vamos a despedir, lo hacemos siempre en un faro. Voy a poner la música que dices que te recuerda a tus padres. Esta Ay, canción por Dios. de Serrat. Aquí me matas un poco, ¿eh? Es bonito todo lo que has contado de ellos, la verdad. Entonces visualízate en un faro mientras suena esta canción de Joan Manuel Serrat. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte. ¿Cómo sería ese momento de Susana Griso en el con faro? Mis padres. Sería un buen sitio. Mi padre además era un gran amante del mar. En sus años de juventud él tenía un velerito y entonces se pasaba un mes ahí en una cala y siempre les compraba el pescado a los pescadores que se acercaban. Y esta canción, en mi casa todos, bueno, son muy músicos, mis hermanos tocan la guitarra, mis hermanas cantan, yo aquí he salido un poco torcida. Digamos que esa virtud no la he heredado. Y todos mis primos son músicos. Entonces nos juntamos 3 familias y el que no toca la guitarra pues canta, el otro pues hace de director de orquesta, ¿no? Y esta canción durante varios años no pudimos cantarla porque todas las navidades la cantábamos todos y mis padres se cogían la mano, ¿no? Y es una canción que me sigue emocionando mucho. Es miren i ho saben tot, no els cal dir res, cap mot on els vells viuen. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Mara, por esta entrevista. Buenas noches. Gracias, de verdad. Que a la paret penja, on els vells viuen es va aturar el temps després que es varen casar aquell diumenge. La ràdio antiga i el rellotge gran i el cobretaula carregat de randes. La ràdio antiga i el rellotge gran que encara sona d'hora en hora mandra i s'agafen les mans els vells amants i es bressolen cada nit com 2 infants petits i s'agafen les mans els vells amants i es pregunten estàs bé, avui no et fa mal res i per Sant Jordi ell li compra una rosa embolicada en paper de plata i per Sant Jordi ell li compra una rosa. Mai no he oblidat aquesta data i pels carrers s'han perdut els amants. No tenen por, no tenen pressa i pels carrers... Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.